Buenas tardes a todos. Damos inicio de esta manera al primer encuentro virtual que queremos realizar las mujeres del espacio de pensamiento alfonsinista. En esta ocasión el tema es alfabetización post-pandemia, un tema que nos preocupa y nos ocupa bastante, y la invitada del día de hoy es justamente Karina Cabo, quien es, bueno, les voy a leer un poquito el currículum, que es bastante extenso, pero bueno, algunas cositas les voy a ir contando. Es doctora en Ciencias de la Educación, tiene especialización en Tecnologías de la Información y la Comunicación, es diplomada en Gestión Educativa, profesora en Filosofía, Psicología y Pedagogía, estimuladora temprana, profesora de nivel superior en Instituto de Formación Docente, docente de posgrado universitario, autora de los libros La Escuela para qué, del año 2014, y Escuelas Reales en Tiempos Digitales, editado en el 2015. Fue además asesora del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe en el proyecto Alfabetización Integral en los años 2006 y 2007, y actualmente es la secretaria de Cultura y Educación del municipio de Rosario. Le damos la bienvenida a Karina y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por esta invitación a este grupo de mujeres que están ocupándose del tema de la educación, que no es poco. Y yo, antes de comenzar a dar mis pareceres de lo que creo que puede ser la pospandemia, querría un poco plantear qué veo yo en esta pandemia como docente, como madre, y también como alguien que está trabajando con las infancias y las juventudes. Particularmente creo que la escuela, yo di una charla hace poco que le llamé la escuela en pijamas, ¿no? Creo que la escuela está en pijamas y tomé esa metáfora a partir de una imagen que me contó una amiga que me decía que su sobrino había empezado la escuela en el mes de marzo, abril, y se ponía el uniforme todos los días, y un día en mayo dijo, mamá, me quedo en pijama, y empezó a transitar la escuela en pijamas. Y entonces, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Esta imagen me llevó a pensar, bueno, ¿qué pasa con los chicos, sí? Que con esta virtualidad, si a su vez hay virtualidad o no, porque, a ver, aclaremos que 1.300 millones de niñas y de niños no están yendo a la escuela en el mundo, según UNESCO, de los cuales en la Argentina 11 millones de chicos y chicas no están yendo a la escuela, a lo que hay que sumar también 1.600.000 estudiantes universitarios. Entonces son cifras muy grandes para pensar qué está haciendo la juventud hoy, qué están haciendo las infancias hoy. Y decir que la escuela se ha virtualizado, como solemos escuchar comúnmente, a mí me hace un poco de ruido, porque sí, quizás hay un sector medio, hay un sector alto, que ha podido virtualizar la escuela, pero hay otro sector, y hablo de la provincia de Santa Fe, donde el mismo gobernador dijo que casi el 50% de los chicos no tienen acceso a internet, entonces no hay escuela virtual. Entonces estamos hablando de la mitad de los niños de mi provincia que no acceden a la virtualidad, que no acceden a la escuela. Entonces ahí está la experimentación que hacen las docentes. Aquí en la provincia hemos visto maestras en Rosario mismo, maestras que han llegado con fotocopias en los kioscos de la esquina, que dan clases por radio, otras que llevan en canoa a los chicos que no acceden la tarea a su casa. Entonces, las propuestas han sido diversas. Yo particularmente creo que hoy por hoy la escuela está suspendida, si se me permite este término, suspendida no porque no haya enseñanza y aprendizaje, claro que lo hay una maestra enseñando, un maestro, un profesor, una profesora, y hay alumnos que están aprendiendo, algunos, no todos. Entonces, creo que digo que está suspendida porque falta todo el área de socialización, todo el área de vínculos, el área de juegos, y trabajo entre pares. La escuela, sin lugar a dudas, es un espacio de vínculos, es un espacio de enseñanza y de aprendizaje de conocimientos, no lo pongo en duda, pero también es un espacio físico y simbólico de vínculos y de socialización con otros. Entonces, hay chicos que ni siquiera conocen a sus compañeros, sobre todo los que empezaron nivel inicial o primer grado, apenas estuvieron unas semanitas con sus compañeros. Entonces, creo que falta toda esa convivencia que tiene la escuela, que es sumamente importante. Yo creo que hoy la escuela, cuando a veces decimos
es homeschooling, que es este término que se utiliza en Estados Unidos para decir que se enseña en casa en reemplazo de la escuela. No, no lo es. Creo que lo que hacemos es lo que podemos y no es poco. Yo creo que también hay que tener en cuenta que muchas veces cuando la escuela se puede virtualizar o cuando hay una docente que llega o un docente que llega a sus estudiantes, muchas veces en casa no hay un adulto que pueda acompañar a ese niño o esa niña, o si el adulto está, muchas veces no sabe cómo acompañarlo porque no está preparado, porque no entiende las formas de enseñar y de aprender de hoy, y a su vez, muchas veces está, pero no puede acompañar, no solo no sabe. Y a su vez, pensemos en los dispositivos tecnológicos. Hoy cualquier casa necesita de 4 o 5 dispositivos tecnológicos si la mamá trabaja, si el papá da clases, si los chicos van a la escuela. Entonces esto es una dificultad muy grande también, ¿no? Lo material que hace que los sectores medios, los sectores altos estén beneficiados respecto de los sectores más bajos. Y a su vez quiero también identificar un poco del lado del docente. El docente en esta pandemia se siente como observado y controlado por los padres, porque el docente muchas veces es el que tiene el contacto directo con la familia. Entonces, creo que si bien hay un vínculo entre familia y escuela, y si bien puede haber enseñanza y aprendizaje, no siempre lo hay, puede haber también desvinculación, y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a mirar, porque la pandemia lo que hizo, mi forma de ver, es desarticular la escuela y romper con algo que tenía la escuela, que era la organización del espacio y del tiempo. La escuela, como el trabajo, era un organizador social. Nosotros entrábamos a las 8, salíamos a las 12, la escuela misma tenía espacios y tiempos determinados, horarios de 40 minutos, de 80, con recreos de 10 minutos, y realmente movió esta estructura de espacios y de tiempo. Hoy la escuela está en casa, hoy la escuela está sin tiempos, entonces hay gente que dice, yo añoro la presencialidad. Bueno, puede ser que añoramos esa presencialidad, pero ¿cuál? La de la escuela que ya venía siendo como en el siglo XX, muchas veces de manera rígida, o queremos otro tipo de presencialidad. Y creo que esto es lo que tenemos que pensar de acá en más. Ojalá que cuando vengamos, no vengamos de la misma manera que hace un año atrás o que hace 30 años atrás. Porque más allá de los cambios y más allá de las innovaciones y más allá de la buena voluntad que tienen los docentes y las docentes, yo creo que la escuela siguió con esa misma organización de finales del siglo XIX, sigue con ese mandato fundacional que era el de homogeneizar, el de la escuela en espacios y tiempos rígidos. Entonces me parece a mí que es ahí donde nosotros tenemos que poner en cuestión a ese alumno que esperábamos que siempre fuera de una misma manera, y como hablábamos al principio, hoy sabemos que las infancias, las juventudes cambian todo el tiempo. Hoy los jóvenes no son los mismos que hace 5 años, mucho menos los de hace 30 años. Sin embargo, los profesores seguimos muchas veces trabajando sin pensar a quién tenemos delante. Y me lo planteo también yo como profesora de formación docente, que ya llevo 31 años dando clases. Más allá de los cambios que vamos haciendo, no son cambios estructurales en el sentido de cambiar la mirada por sobre esas juventudes. Apenas si podemos poner tecnología en el aula, apenas si podemos hacer un classroom, si podemos llevar un PowerPoint, si podemos poner música y con esa música construir conocimiento o imágenes, ¿no? Lo que quiero decir es que la institución escolar, y hablo también de la universidad, sigue teniendo la rigidez del siglo XX. Y si bien hubo muchas formas de cambiar esto, como las hermanas Cosettini, que empezaron en la década del 30, del 40, a querer innovar, a decir se puede aprender en la plaza, se puede aprender a través de la experiencia, a partir de los intereses de los estudiantes. Si bien hemos leído a Vygotsky, a Ursula Le Guin, a muchos psicólogos y especialistas de psicología que nos han aportado de qué manera nosotros podemos mejorar la enseñanza y de qué manera contextualizarla y de qué manera tener en cuenta los sujetos, creo que todavía nos cuesta mucho pensar cómo cambiar la escuela. Creo que esta crisis que nos trae la escuela, y digo crisis como algo que se rompe, y realmente, particularmente yo creo que la pandemia nos cayó como un baldazo de agua fría, porque de una semana a la otra, ¿sí? Porque escuchábamos al ministro de Salud Nacional diciendo a la Argentina no va a llegar, y a los 10 días empezamos a
a cerrar las escuelas. Entonces, esta crisis, este baldazo de agua fría, si se me permite esta metáfora, lo que nos lleva es a tener que ser críticos. Y ser críticos acá creo que tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacemos para que lo viejo desaparezca y para que aparezca algo nuevo, ¿no? Y es acá la disyuntiva, que a veces lo viejo no desaparece, lo nuevo no llega, y entonces creo que la gran oportunidad que tenemos de acá a marzo, porque particularmente en la provincia de Santa Fe ya dijeron que las clases no van a volver ahora hasta marzo, yo creo que la oportunidad histórica que tenemos es de cambiar la escuela y de cambiar el sistema educativo. Pero cambiarlo no quiero decir empezar a usar tecnología, o ya que tenemos Classroom, o que compramos Zoom para la universidad, lo vamos a seguir usando. No, digo que estas son herramientas interesantes, importantes, que está bueno que todos los docentes sepamos cómo usarlas, porque muchas veces reemplazan la presencialidad, pero tenemos que ver cómo esta virtualidad le damos una vuelta de tuerca, porque insisto, esta crisis, este momento inédito que surgió, nos tiene que llevar a nosotros a pensar, bueno, cómo nosotros podemos cambiar. Creo que no es tiempo perdido, creo que es un tiempo raro, excepcional, ¿sí? El tema es ver cómo podemos hacer para reemplazar esta escuela que hoy está suspendida, esta escuela suspendida, digo, la escuela simultánea, la que tiene a todos los chicos sentados, la escuela sincrónica, la que yo enseño todo a todos, que si bien era más una característica de la escuela tradicional, se repite hoy por hoy. Yo me paro frente a los estudiantes, ya sea de los primeros grados o de la misma universidad, y el docente tiene ese lugar de saber, y los niños sentados, en mayor o menor medida, acomodados en grupos o acomodados en filas, siguen aprendiendo pareciera de la misma forma. Hay una palabra que a mí me gusta siempre ayudarla a desarmar, que es cátedra. La palabra cátedra proviene del lugar que ocupa el obispo en la catedral. El obispo en la catedral ocupa un lugar donde él da a conocer una palabra revelada en un texto que es la Biblia y que es un texto sagrado. Y pareciera que los docentes hacemos lo mismo en nuestras cátedras. Nos paramos en el frente y damos a conocer una verdad revelada, que puede ser científica, y creo yo que es ahí donde tenemos que romper las cátedras, ¿no? Ese lugar de saber que solemos seguir teniendo. No quiero decir que lo tenemos, porque hay muchas docentes que son súper innovadores, que realmente trabajan muy bien, pero que en general el sistema educativo sigue funcionando con los alumnos sentados unos detrás del otro, viendo la nuca del compañero. Entonces, yo creo que tenemos que ver qué saberes vamos a comenzar a trabajar con nuestros estudiantes para que realmente sean saberes relevantes y significativos. Quizás podemos tomar lo que decía Tonucci en sus conferencias hace poco, que decía, hay saberes valiosos que son domésticos, como enseñarle a los chicos a arreglar un enchufe o a coser un botón. Puede ser, quizás podemos hacerlo, pero tenemos que pensarlo, tenemos que organizarlo, tenemos que aprovechar esta desaceleración que tenemos y ver de qué manera nosotros podemos empezar a cambiar. Yo creo particularmente que hemos aprendido muchas cosas a partir de esta pandemia. Fundamentalmente aprendimos que la educación y la escuela es propio de especialistas. Es decir, muchas veces se hablaba que la escuela cualquiera puede dar clases, ¿sí? El chico se queda en casa y yo le puedo enseñar. Los papás nos dimos cuenta que no les podemos enseñar a nuestros hijos, que la enseñanza es una tarea especializada y que los docentes se preparan, estudian, se especializan durante años, invierten su propio dinero, y acá recalco lo de invierten su propio dinero para que sean valorizados a partir de los estados. Entonces me parece que es muy importante el lugar de especialista que tienen los docentes y que nosotros tenemos que, como sociedad, revalorizar. A su vez, también creo yo que nos dimos cuenta que tener tecnología a mano no implica que podemos usar la tecnología en el aula. La tecnología es una herramienta muy importante, es sumamente útil, pero no siempre se sabe usar la tecnología. Entonces, la tecnología, si la queremos usar en el aula, tenemos que estar preparados, y es para eso que los docentes tenemos que recibir durante un tiempo una capacitación por parte del Estado para poder usar la tecnología pedagógicamente. Y a su vez creo que también
los padres o los abuelos, que muchas veces están ocupándose de estos niños y niñas, aprendimos que no solamente la escuela enseña saberes o contenidos académicos o contenidos científicos. Sabemos que también la escuela enseña otro tipo de saberes que tienen que ver con la tolerancia, que tiene que ver con el vínculo, que tiene que ver con la solidaridad. Entonces, no cualquiera puede enseñar. Y me parece que esto lo hemos aprendido como consecuencia de esta pandemia, lo estamos aprendiendo, y creo que es el lugar de empezar a revalorizar la figura del docente. Ahora bien, ¿qué hacemos, no? Primero tenemos que desarmar esas escuelas normalizadoras que muchas veces siguen funcionando. Cuando digo normalizadoras hago referencia a la escuela normal, a la del docente parado frente a los estudiantes, a la del docente con el lugar del saber y los alumnos escuchando en silencio, romper con esas verdades científicas que trasladamos todo el tiempo a nuestros estudiantes y transferimos, y ver de qué manera nosotros podemos empezar a construir el conocimiento con ellos. Quizás habrá que revisar el diseño curricular, es decir, aquellos textos que el Estado considera que hay que enseñar, qué contenidos hay que enseñar, y dejarle la autonomía, de alguna vez por todas al docente, la autonomía para poder trabajar libremente en el aula. Y cuando digo autonomía, hago referencia al lugar de gobierno propio, y que el docente cierre la puerta y se sienta seguro de lo que está haciendo, respaldado por una gestión directiva, respaldado y construyendo con una gestión directiva un proyecto en común, y confiar en la figura del docente. Y a su vez, ver de qué manera podemos reformular esto que siempre se habló desde la década del 90, que hay que enseñar a pensar, que hay que desarrollar el pensamiento crítico. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, quizás empezar a plantear ciertos guiones en las escuelas, desde el Estado provincial, ciertos guiones para poder empezar a construir el conocimiento en esta escuela, en este contexto, con estos niños, con estos jóvenes o con estos adolescentes. Y buscar qué trae de nuevo esta pandemia. Principalmente hay algo que me parece que es fundamental, revalorizar este tiempo de incertidumbre, de miedos que estamos pasando todos. Hoy todos tenemos miedos en mayor o menor medida, miedos que tienen que ver con lo material, con la pérdida de lo económico, miedos sociales, miedos afectivos. Hoy hay mucha soledad, hay mucha violencia intrafamiliar, hay mucha violencia de género. Entonces, todo esto le está sucediendo a nuestros estudiantes, y más allá de darle a los chicos una tarea y que me devuelvan la tarea por Zoom o por mail o en el kiosco de la esquina, creo que es fundamental revalorizar esto de qué hacemos con los miedos de los chicos, con esta incertidumbre que todos vivimos, porque reconozcamos que el docente es parte de una familia que también puede estar pasando una situación vulnerable, los niños, los jóvenes, los padres, la sociedad en general, porque estamos en una situación, la verdad, inédita y nueva. Entonces, creo que es fundamental retomar esto de los miedos, retomar la incertidumbre, y cuando volvamos a clases, ver, más allá de repartir tareas y de ver si el alumno la cumplió o no, ver qué podemos hacer con construir ciertas condiciones para que se dé la enseñanza y el aprendizaje. Y no llegar a la escuela y decir, vamos a enseñar tales o cuales contenidos, porque yo escuchaba a partir de un comentario que hizo nuestra ministra de Educación Provincial que no se va a calificar, y entonces surgió, bueno, si no se califica, ¿qué se le enseñan a los chicos? No nos preocupemos por la calificación. Preocupémonos qué está pasando hoy con nuestras niñas y niños, qué les está pasando a nuestras docentes, qué les está pasando a las familias. Y cuando volvamos en marzo, y repito todo el tiempo marzo para que veamos que son 6 meses, y creo que es la gran oportunidad histórica de los estados, especialmente los estados provinciales, que son quienes tienen a cargo los sistemas educativos, los estados puedan construir de aquí a marzo algo diferente. Algo diferente que tiene que ver con plataformas de aprendizaje, que tiene que ver con plataformas online, que tiene que ver de qué manera llegan a los docentes con las tecnologías, de qué manera llegan a los docentes con capacitaciones, pero ver también de qué manera pensamos la escuela de manera diferente. No volvamos a la escuela a formarnos en fila uno detrás del otro. Volvamos a ver qué hacemos en la escuela. A mí me parece, yo he escrito 2 libros y los 2 libros
tomo, es decir, repienso un poco cómo trabajar la escuela a partir de estos cambios que deberían darse. Y si bien mi primer libro fue en el 2014, yo lo que propongo es trabajar a partir de la creatividad. Y la creatividad, muchas veces yo he escuchado a mis alumnos que me dicen yo no soy creativo, cuando en realidad la creatividad, como dijo Thomas Edison, es el 2% de inspiración y el 98% de transpiración. Entonces, trabajemos con nuestros estudiantes, fomentemos la creatividad. Iba a decir tiremos, ¿no? Pero bueno, no me sale, hay una palabra que quiero decir que es permitamos que los alumnos también construyan la clase con nosotros y que a partir de un tema ellos puedan construir algo diferente con nosotros. Y cuando digo pensar algo diferente con nosotros, hago diferencia a pensar cómo vamos a alfabetizar, cómo vamos a enseñar a leer y escribir. Generalmente cuando uno pregunta qué es leer y escribir, solemos decir es decodificar un texto, es comprender un texto y nos quedamos allí. Cuando en realidad, bueno, ya muchos autores han hablado de la alfabetización, incluso en la universidad han dicho que leer y escribir va mucho más allá. Leer y escribir quiere decir aprender a leer una imagen. Leer y escribir quiere decir no solamente a decodificar un texto, sino también a comprender. Y comprender la célula en 4º grado de la escuela primaria es muy distinto a comprenderla en 1er año de la Facultad de Medicina. Entonces, el conocimiento se puede ir complejizando. Nosotros como docentes podemos ir complejizando ese conocimiento, pero tenemos que darles herramientas a los niños y niñas, a los jóvenes, para que puedan empezar a crear y a construir conocimientos diferentes. Primero y principal, recuperando historias pasadas, experiencias pasadas. Nosotros tenemos, creo yo, que aprovechar que hay muchas docentes con gestiones directivas que las acompañan, que están escribiendo qué está pasando en esta pandemia. Bueno, veamos, ¿sí? Y acá de nuevo los estados son los que tienen que estar presentes. ¿Qué están escribiendo las docentes? ¿Qué están viendo que está pasando para poder retomarlo en el mes de marzo y para poder reconfigurarlo y a partir de ahí dar otra mirada por sobre la escuela? A su vez, yo decía esto de la creatividad, porque muchas veces nosotros creemos que simplemente transmitiendo estos saberes, estos conocimientos científicos, el alumno que aprende y esto nos resulta suficiente. Y nosotros nos vamos a casa conformes, ¿sí? Porque el alumno aprendió. Y en realidad lo que aprendió es a repetir ciertos conocimientos. Decía Montaigne, más vale una cabeza bien puesta que una cabeza llena. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que fomentar la creatividad, donde tenemos que fomentar ciertas habilidades sociales y habilidades cognitivas. Y si el alumno sabe definir, y podemos enseñarle a definir en distintas disciplinas, si el alumno puede aprender a comparar, si el alumno puede aprender a ver a través de un microscopio, si el alumno, las distintas habilidades cognitivas y sociales, yo creo que le va a resultar mucho más fácil adaptarse a los cambios. Porque hoy sabemos que 7 de 10 adolescentes que están en la escuela secundaria van a tener trabajos que hoy desconocemos. Entonces, ¿qué estamos enseñando a la escuela? ¿Qué conocimientos? ¿Qué conocimientos válidos? ¿Sí? Los válidos para la escuela del siglo XX. Pero hoy tenemos incertidumbre. Edgar Morin habla de la complejidad del mundo y habla de la incertidumbre. Y él dice, estamos en un archipiélago de certezas en medio de un mar de incertidumbre. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ser flexibles. Flexibles con el diseño curricular, con lo que llega del Estado a las escuelas, para ver qué temáticas agregamos, qué temáticas elegimos, cuáles no. Y ya en el Ministerio de Santa Fe el año pasado nos proponía trabajar temáticas que tienen que ver con la ecología, con el cambio de clima, con la violencia de género, con los noviazgos violentos. Estos son temas que realmente aparecen continuamente en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias, y creo yo que hay que retomarlos. Y a su vez, las formas de trabajo, particularmente, yo en mi segundo libro fui bastante crítica de la escuela secundaria, porque la escuela secundaria es una escuela fragmentada, es una escuela atomizada, donde el estudiante sale de matemática y entra a lengua, sale de lengua y entra
a educación física y no hay interrelación entre los contenidos. Entonces yo propongo trabajar a través de proyectos, propongo que haya distintas disciplinas que se interrelacionen, que se trabaje no como interdisciplina, sino como transdisciplina, es decir, que a partir de distintas materias poder construir un nuevo saber. Y entonces trabajar por problemáticas, trabajar por resolución de problemas, trabajar con clases invertidas. Hay cientos de metodologías que pueden usarse, que pueden servirnos, y me parece que somos nosotros los que tenemos que ver de qué manera podemos alfabetizar distinto. Cuando digo alfabetizar, digo usar imágenes. Cuando digo alfabetizar, no tener miedo de usar TikTok o de usar Instagram para trabajar con los estudiantes. ¿Por qué no usar Twitter? Yo hace muchos años hice una clase por Twitter y una vez después se enteró un periodista y me titularon la profesora que da clases por Twitter, cuando en realidad les dije a los estudiantes, vamos a hacer un trabajo práctico, y yo quería mostrarles cómo una red social también puede servir para aprender, y trabajamos a través de una pregunta, el hashtag era didáctica, y yo les decía, ustedes tienen que aprender a sintetizar, y trabajamos la síntesis, porque ellos tenían que escribir en 140 caracteres, como era en ese momento. Entonces, 40 minutos de clases, nosotros hicimos una síntesis de una unidad didáctica. No quiere decir que yo dé clases por Twitter, no quiere decir que yo tome exámenes por Twitter, sí di una actividad por Twitter, como otras profesoras trabajan muy bien con Instagram, con TikTok, que es algo que yo todavía no alcanzo a comprender y que manejan también los jóvenes. Entonces, tenemos que ver de qué manera vamos a alfabetizar, de qué manera nuestra alfabetización también va a ser una alfabetización digital. Y alfabetización digital no es saber mandar un mail, no es saber entrar a Classroom o hacer una clase por Zoom, porque no implica replicar la clase presencial en una clase virtual, implica un posicionamiento, un paradigma distinto por parte del docente de cómo yo me posiciono, cómo yo enseño y cómo mi alumno aprende. Entonces creo que es ahí donde nosotros tenemos que empezar a pensar, insisto mucho, nuevos guiones, ¿sí? Comprometiendo al Estado, sin lugar a dudas. El Estado es el primero que tiene que organizar la tarea, es el primero que tiene que capacitar a los docentes, el que tiene que facilitar la conexión a Internet, el que tiene que facilitar las herramientas. Si no hay conexión a Internet, habrá otros. Por eso yo siempre hablo de proyectos focalizados. No es lo mismo en una ciudad de 1 millón de habitantes que en una ciudad o en una comuna de 3.000, como tampoco en una escuela rural donde hay chicos de distintas edades. Entonces, creo que es ahí donde los estados tienen que armar proyectos bien focalizados según las características de los jóvenes, de los niños y de las y los docentes. A mí me parece que lo más importante ahora es que los niños y niñas tengan continuidad en la enseñanza y en el aprendizaje, por ahora lo que se pueda, evitar el desgranamiento, así como lo evitábamos también en la presencialidad, evitar el desgranamiento y la pérdida de los chicos en el aula, tratar de que ellos sigan aprendiendo, que ellos sigan interesados en la clase, y a su vez ver de qué manera nosotros podemos seguir enseñando y que el alumno siga aprendiendo, pero no solo conocimientos científicos. Insisto mucho esto, tenemos que entrar a comprender que estamos en el marco de la pedagogía de la incertidumbre, esta pedagogía de la incertidumbre donde nos pone en cuestión todo el tiempo, y el docente también marcar su propia falencia, marcar y decir, esto no lo sé, esto no lo puedo manejar, tengo ciertas dificultades, ¿por qué no? Y obviamente enseñar lo valioso para el otro. Nosotros no podemos dejar de enseñar lo que hoy la escuela nos está enseñando, que tiene que ver con el vínculo, que tiene que ver con el relacionarnos con otros y con el trabajo entre pares. Por eso ver de qué manera podemos proponer algunas actividades donde los niños puedan verse con sus compañeros, obviamente no presencial, porque cada vez la pandemia nos lleva a una situación peor, pero realmente empezar a dialogar con este mundo incierto, con este mundo que no sabemos de qué se trata, que nos da inseguridad a los docentes, y eso nuestros alumnos también lo tienen que saber, y que la sociedad tiene muchas incertidumbres. A partir de ahí vamos a poder construir algunas certezas, muy pocas,
pero lo que quiero decir es no mostrar que los adultos estamos seguros, como quizás nos mostraron nuestros padres o nuestros abuelos hace 30 o 40 años atrás, donde ellos no ponían nada en duda y donde su palabra era inamovible. Creo que está en pensar de qué manera aquellos que pueden ser equipos de docentes, pueden ser gestiones directivas, pueden pensar secuencias de didácticas para que puedan replicarse con otros colegas, que puedan replicarse en otras instituciones, y mucho diálogo interinstitucional. No hay posibilidad de cambio si no nos aprendemos a mirar a nosotros y si no compartimos experiencias con otros, si no miramos a aquellos que están en la misma situación que nosotros y desde ahí ver de qué manera podemos mejorar esta problemática que está surgiendo respecto de la pandemia, pero también ver cómo podemos proponer otras situaciones distintas. Y sí, instar a la escritura, instar a las narrativas que escriban las docentes, que es muy valioso todo lo que están haciendo, que puede recuperarse después y puede darle una vuelta de tuerca y podemos cambiar la educación. Sin lugar a dudas, la escuela tiene que, yo a veces digo, tiene que implosionar, y creo que la pandemia la está ayudando y debería implosionar para poder cambiar para mejor, para poder ser esta institución social que organiza el tiempo y el espacio, no digo que no, que organiza la vida social, pero que no nos condicione, que las 4 horas que esté el niño en clases, en la escuela, no sean cada 40 minutos. ¿Por qué no pensar distinto? ¿Por qué no hacerlo, insisto, con las hermanas Cosettini, que ponían música y cuando el alumno terminaba la actividad salían al patio? ¿Por qué tiene que ser, cerramos y el alumno sale corriendo cuando toca el timbre, que parece muy del siglo XIX? Sin embargo, esto realmente se ve en las escuelas de hoy, en algunas escuelas de hoy. Y bueno, creo que tiene que ir por ahí. Tiene la escuela o la alfabetización post pandemia tiene que hacernos pensar qué hacemos con esta crisis, cómo hacer que la crisis se lleve lo viejo y traiga algo nuevo, qué hacer con los miedos y cómo recomponer y cómo reconfigurar esos miedos que toda la sociedad tiene, cómo darle la palabra a esos miedos. Yo contaba que desde la municipalidad estamos haciendo algunas actividades con niñas y niños y, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama La Infancia Tiene la Palabra, donde proponemos a los papás o a los abuelos que a través de un WhatsApp les pregunten a los chicos qué sienten, qué piensan, qué miedos tienen, cómo imaginan el futuro. Pero más allá que nos envíen a nosotros ese WhatsApp con ese audio, también lo que hacemos e incitamos a que la familia hable con las niñas y los niños acerca de lo que ellos sienten. Y también tenemos otras propuestas, que es a través de unos muñecos que hacemos llegar sobre todo a los comedores o a los lugares, a los centros de convivencia barrial, a los lugares más vulnerables, para que los chicos tengan un muñeco que vistan, desvistan, le aten trapos, como les llevamos, para que puedan dialogar y a partir de ahí contar historias, y que los papás también puedan dialogar con sus hijos, digo papás, digo mamás, tías, tíos, abuelos, y creo que eso es fundamental. Si bien la presencialidad es muy importante, la presencialidad es fundamental, porque la presencialidad lo que nos permite es el contacto cuerpo a cuerpo, y eso es lo que perdió la escuela. Cuando volvamos, no sigamos trabajando con los chicos con cabecitas, ¿sí? Solamente la cabecita de los chicos, solamente uno detrás del otro mirando la nuca del compañero. Trabajemos con el cuerpo, trabajemos con experiencias, trabajemos como trabajan hoy muchas docentes, o como trabajaban hasta el comienzo de la pandemia, pero construyamos condiciones para que los conocimientos se den de otra manera, respetando los ritmos, respetando los distintos lenguajes, que el arte no sea de la profesora de plástica o del profesor de música, ¿sí? Sino que el arte esté también atravesando, también insisto, como decían las hermanas Cosettini, que atraviese las clases. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? De cientos de maneras, desde escuchar una canción y a partir de escuchar esa canción poder construir un conocimiento, de mirar un dibujo, una pintura del siglo XIX, del siglo XIV, y a partir de ahí construir un conocimiento. Pero para eso necesitamos que los docentes estén preparados, y por eso insisto mucho que tiene que haber un Estado que tenga una plataforma con una gran potencia
que si todos accedemos a Internet sería mucho mejor y que a partir de allí todos podamos formarnos. Por eso insisto mucho en el reconocimiento social y económico de las y los docentes, porque sin ese reconocimiento no hay posibilidad de mejorar la práctica. Y siempre instar a que hay una verdadera alfabetización siempre y cuando nosotros podemos reflexionar sobre lo que hacemos. Y podemos evaluar no solamente al alumno, no solo calificar al estudiante, sino también evaluar evaluar nuestra práctica y nuestra planificación. Entonces el año que viene tendremos que ver, bueno, ¿qué tomamos de lo que pensábamos dar este año? ¿Qué dar? Y más allá de la acreditación o no de los saberes, bueno, ver para qué sirve la escuela, y es allí la gran potencia que tenemos nosotros, por eso digo, e insisto mucho por las gestiones directivas. Es ahí la potencia que tiene la escuela en el barrio, en ese contexto. Y obviamente que el Estado es donde más tiene que acompañar a los sectores más vulnerables para garantizar ciertos recursos materiales, sin lugar a dudas. Bueno. Pensar entonces en una escuela más igualitaria, ¿no? Sí, igualitaria en el sentido que todos tengan las mismas oportunidades, que quizás las oportunidades para algunos sean computadoras, quizás para otros sean otras, ¿sí? No digo que la igualdad sea conseguir tal o cual cosa, sino que el Estado mire a todas las escuelas y pueda llegar a todas. De lo contrario, aprenden más los niños de clase media, terminan la escuela, lo dice UNESCO, no lo digo yo, ¿no es cierto? El otro día leía, en Argentina repiten los niños pobres, los de clase media en general no. La mayor cantidad de niños que repiten son de sectores pobres. Esto nos tiene que hacer ruido como sociedad y empezar a plantear, bueno, ¿qué hacemos con el desgranamiento? Porque sabemos que la escuela secundaria no es significativa para los jóvenes, en general para la mayoría, pero los de sectores medios siguen para poder tener una carrera universitaria o para poder conseguir un trabajo. Lo de los sectores bajos no le ven la significatividad. Y creo que es ahí donde el Estado tiene que fortalecerlas. Y cuando digo esto, no digo solamente con políticas educativas, digo con políticas de vivienda, con políticas de trabajo, con políticas públicas mucho más amplias. Perfecto. ¿Alguna o alguno quiere hacerle algún tipo de pregunta? Abran los micrófonos y los escuchamos. Sí, yo quería... Susana. Sí, hola, ¿qué tal? No, yo quería preguntarte si es que nuestro país necesita una reforma educativa y sobre qué ejes habría que montar esa reforma educativa. ¿Qué características tendría que tener? Yo no sé si una reforma educativa en el sentido amplio. Sí tiene que cambiar, particularmente la escuela secundaria fundamentalmente. Yo creo que la escuela secundaria se necesita un cambio, este cambio, insisto, de fragmentación que tienen las materias. Creo que la escuela tiene que plantearse distinta, que quizás puede ser a través de una reforma o quizás a través de un cambio que se geste de abajo hacia arriba también, y que los docentes y las docentes tengan la libertad de plantear otro tipo de educación. Creo que puede darse por ahí, que no solamente es cambiar la metodología, no es solamente me reúno con mi compañera y armo un proyecto en común, sino todo, por eso digo, todo un acompañamiento de la gestión directiva. Creo que la escuela secundaria fundamentalmente, sí, sin lugar a dudas. Y la formación docente con un acompañamiento muy fuerte por parte del Estado, sí. ¿Y los incentivos docentes? Habría que reverlos, ¿no? ¿A qué referís con incentivos docentes? No, por ejemplo, todo el mundo se queja, no todo el mundo, perdón, suele haber quejas acerca de que el docente falta mucho, de que tiene que tener un suplente, qué sé yo. En ese sentido, ¿no se puede generar incentivos al docente, por ejemplo? O lo mismo para la formación del docente, para que acceda a mayores conocimientos y para que acceda a una formación más constante. ¿Se pueden generar incentivos en ese sentido? Que no sean solo salariales, me refiero, o sí, los salariales tienen que resolverse, obviamente. Sí, mira, yo creo que lo salarial es fundamental. En la provincia de Santa Fe, al menos, un docente está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, no podemos pensar que un docente se forme, se compre un libro de 600, 800 pesos cuando está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿incentivos a qué refiero? Tiene que haber, obviamente, un cambio económico.
tiene que haber una capacitación docente gratuita en servicio, que le posibilita al docente seguir formándose y no esperar que lo haga solamente aquel que tiene alguien que no es alguien en la familia importante, entonces tiene otro sueldo y puede gastarse su dinero en invertirlo en su formación. Creo que es fundamental, sí, un acompañamiento del Estado. En cuanto a las ausencias del docente, creo que el docente, como cualquier trabajador, tiene su licencia y el docente la usa como la usan los otros trabajadores. Para eso están los reemplazantes y para eso está todo el sistema elaborado para eso. Lo que yo digo es que me parece a mí que sí, es fundamental que el docente esté estimulado desde lo social y lo económico, no solo económico, sino que haya también un reconocimiento social, porque si el Estado no lo reconoce, ¿sí? Esto es realmente, el Estado lo pone como un trabajador más, y el aumento de sueldo es con los policías, con el resto de trabajadores públicos, y bueno, yo soy uno más. Y si un docente gana 25.000 pesos, 27.000 pesos o 35.000, y tiene que mantener una familia porque es padre de familia o madre de familia, no la alcanza. Obviamente. Bueno, sí, es importante. Liliana. Yo te quería preguntar, bueno, que hay una cuestión en la educación, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy importante todo lo que decís. Que en la educación a veces hay una cuestión de forma que siempre queda en manos del maestro, si el maestro es creativo. Si el maestro es creativo, los alumnos van a tener una clase. Si el maestro es un aburrido, los alumnos van a tener otra clase, y eso fue siempre, y creo que seguirá siendo también, porque depende mucho de la personalidad del maestro y de las herramientas creativas que tenga, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo ves los contenidos actuales? O sea, hay contenidos humanistas, esos contenidos que yo creo que por más tecnología que haya, no van a pasar nunca de moda, porque necesitamos alumnos que conozcan la Constitución, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, historia, geografía. Yo no me iría de esos contenidos. Vos estás en contra de contenidos fijos, No. enciclopédicos. A ver, yo creo que yo aprendí las capitales de Europa de memoria, aprendí los ríos de Europa de memoria. ¿Sirve, no sirve? Lo podemos discutir, ¿sí? Lo podemos discutir porque cuando me tocó ir de viaje con mis hijos me pasaba que fuimos una vez a Sevilla y yo vi la historia de toda mi secundaria ahí, ¿no? La Casa de Indias, yo le decía a los barcos que llegaban hasta acá, y mis hijos me miraban como si yo le estuviera hablando en chino, porque no recordaban o no habían dado nada de la historia que yo di en mi secundario. Ahora bien, yo creo que hay que estar tratando de ver de qué contenidos. ¿Sí? Por eso yo decía, hoy los contenidos enciclopédicos ya no sirven, porque hay miles y miles de contenidos. Lo que nosotros recibimos los docentes es un diseño curricular, es decir, es un escrito del Estado que es una recomendación para que nosotros trabajemos en el aula. Los docentes elegimos, con estos estudiantes voy a trabajar esto, aquello no, vamos eligiendo en función del contexto y en función de los sujetos que tenemos en el aula. El tema es, ¿qué contenidos les van a servir a estos niños? Y si los contenidos memorísticos sirven, ¿por qué no dar otras herramientas en este tiempo que tenemos, que a veces es poco tiempo? Pensemos en el secundario, las pocas horas de historia, de geografía, dar ciertas herramientas para que el alumno después pueda ir y leerlo por otro lado. Porque hoy sabemos que muchas veces estamos dando un tema y el alumno hace así, lo googleó y lo trae un saber que nosotros no conocemos antes que nosotros. Entonces, ¿por qué no trabajar con otras habilidades? Y el conocimiento o los conocimientos enciclopédicos, como aprendimos quizás, yo tengo 55 años, como aprendimos hace 30, 40 años atrás, ya no van. Entonces, ver qué herramientas nosotros podemos darles a nuestros estudiantes, qué habilidades cognitivas, porque sabemos, cuando yo estudiaba, yo sabía que iba a trabajar o dando clases, o en un comercio, ¿sí? Sin embargo, hoy los jóvenes no saben dónde van a trabajar, no saben qué trabajo van a tener, porque el mundo cambia y el mundo es totalmente incierto. Entonces, creo que por ahí, hoy hay que comprender la época para ver qué conocimientos son válidos hoy. Claro, sí, quería hacer una pregunta. ¿Puede ser? Sí, Mary, sí. Sí. Bueno,
primero felicitarla porque fue clarísima la exposición. Pero como docente jubilada me queda una pregunta. Sí. Allá en Santa Fe, en la escuela primaria, un docente, ¿cuántos cargos tiene? Y en la escuela secundaria, ¿cuál es la carga horaria del profesor? Nosotros en las escuelas secundarias hasta 44 horas cátedra. Sí. En el nivel superior, 36 horas cátedras. Ajá. Y una maestra puede tener 2 cargos. Así que con 2 cargos y más la corrección y todo, le queda poco tiempo para... Pensemos las 44 horas de un profesor del secundario. Yo cuando comencé llegué a trabajar en 7 instituciones distintas. Claro, y yo decía, son 7 locuras institucionales, porque después había que ir a las plenarias de esas 7 instituciones. Entonces cada una tenía su característica, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, ¿no? Romper con esa idea de profesor taxi, que el profesor a lo mejor en el secundario esté en una escuela y pueda realmente conocer ese barrio, conocer a los chicos, a los jóvenes, a las adolescentes que tienen esas escuelas. De lo contrario, damos 3 horas acá, 3 horas allá, y es muy difícil comprender la escuela en general. Gracias, creo que hay que volver al proyecto 13. El profesor estaba en una sola escuela o 2. Sí, es reconocido el proyecto 13, sí, sí. Claro que sí. Fue una experiencia en la provincia de Buenos Aires y creo que también en otras. Sí, pero sí. Que es indudable que hay que ir a ella. Sí, sin lugar a dudas. Sí, Silvia. yo quería hacer una pregunta. Bueno, antes que nada, felicitarte. Me encantó la charla, cómo la vas llevando, cómo la iniciaste, realmente un encanto. Y quería preguntarte en lo que respecta, ¿cómo ves vos? Creo que trabajás más en secundario, si no me equivoco, ¿no? No, formación docente. En formación docente, perfecto. ¿Cómo ves que se involucran los profesores y los chicos cuando se tratan de adolescentes o niños con discapacidad? ¿Cómo ves esa inclusión en el aula, o en este momento, por intermedio de los Zoom, y cómo se van integrando? Mira, no conozco demasiado la experiencia con discapacidad. Con los Zoom es todo un tema. Sé que a partir de gente conocida he visto que es muy difícil la inclusión, muy difícil. Sobre todo el contacto con los compañeros, sí, es sumamente difícil. Pero la verdad no conozco demasiado como para poder darte una opinión en una charla. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Araceli. El audio, Araceli. Bien, gracias. En principio, bueno, agradecerte. Pude entrar un poquito más tarde, tenía problemas con la conexión y por momentos también se me corta, pero bueno, el tema educativo es algo que ha sido toda mi vida, también soy como Mary, jubilada recientemente. Y cuando vos hablabas de las escuelas, tipo el maestro profesor al frente, yo trabajé toda la vida en la educación rural, y si algo bueno con tantas cosas en contra que tiene la educación rural, tiene esto de haberse apropiado de muchas cosas de las hermanas Cossettini y del maestro Iglesias, que si bien era otra pedagogía, porque estábamos hablando de muchos años atrás, fueron precursores y revolucionarios en la educación. Y si algo tenemos los argentinos es no valorar aquellas experiencias y seguir con aquellas cosas que han sido buenas y que han sido probadas y que han sido, sí, revolucionarias en el sentido de hacer que el alumno y la alumna piensen, reflexionen, pero también que se puedan manejar, como vos hablabas, de las herramientas que tengan. Por supuesto que los contenidos son importantes para mí también, pero sí las herramientas para poder valerse dentro del aula
obviamente luego en la vida, ¿no? Ujú. Las escuelas rurales tienen esa particularidad, porque de atender a todos los niños de distintas edades en un solo salón, a mí me ha tocado, van adquiriendo independencia, autonomía, se generan lazos de solidaridad, y eso tan segmentado, como vos decías, de una materia y otra, no se nota tanto. Por ahí hay que valerse de esas experiencias también, no siempre van a servir, porque obviamente cada escuela y cada lugar están insertas en un contexto, y las escuelas urbanas difieren de la ruralidad, pero hay cosas que se pueden, digamos, aprovechar y valorar, y por ahí tenemos ese problema nosotros, de parchar permanentemente. El tema de trabajar con los problemas no es nuevo, con proyectos y problemas no es nuevo, pero Por cuesta, supuesto. cuesta Sí. muchísimo, porque por ahí es más fácil decir algo que ya lo sé y explicarlo, que hacer lo que se llama indagación en el aula, que es más complicado para la maestra o el maestro también. Sí, Así acuerdo que con bueno, vos. me encantó la charla, es muy importante. Se me corta. Sí, acuerdo con vos, Se me Araceli. corta. Sí. Acuerdo con vos, Ahí está. Araceli, en lo que decís. Si bien las hermanas Cosentini estuvieron 100 años atrás, yo no digo que haya que replicar tal cual, porque obviamente el contexto es otro y hay saberes que fueron superadores Exactamente. a través de toda la Seguro. pedagogía crítica, fueron superadores de las hermanas Cosentini, pero sí tomar algunas de esas experiencias, porque me parece que son sumamente interesantes para repensar, ver de aquello que me podría servir a mí para repensar mi clase, que es absolutamente distinta al 1930, es distinta al vecino de enfrente. Incluso nosotros supuesto. mismos damos clases a la mañana en un lugar totalmente distinto a lo que damos a la tarde. Y entonces yo creo que hay que ver, en vez de replicar experiencias, ver qué se hizo en la historia y qué están haciendo otros colegas, y ver de qué manera podemos aprovechar esa experiencia para mejorar nuestra clase. Claro, sí, sí. Y también es necesario aquellos cambios en lo que vos hablabas de lo habitacional, porque la escuela, después de todas las críticas y todo, es una institución que ha seguido de pie y ha seguido conteniendo con las crisis que hemos tenido, sobre todo aquí en los años 90, que fue tremendo para la educación, y la escuela seguía cumpliendo un rol fundamental. Pero si no está acompañada de otras políticas, la educación solita no puede, por más que haya maestros creativos, profesores creativos, y muy importante tu función en la parte formativa, ¿no? En la parte de formación del docente y la docente. Muy importante. Gracias. Gracias, gracias. A Liliana ustedes. Denot. Liliana. El audio. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes, Karina, gracias por la charla hoy. No, por un favor. poco volviendo a la pregunta que hizo, o en relación a la pregunta que hizo Liliana acerca de esa formación enciclopedista. Marcar y mi preocupación y preguntarte a vos qué pensás de eso, en esta tendencia que hay de formar para el trabajo, que sí me parece importante, pero me parece que esa persona no solo tiene que estar formada para el trabajo, porque va a tener que decidir y resolver muchas cuestiones más en su vida aparte del trabajo. Me parece que nosotros no tenemos que dejar de diferenciar que esa persona va a ser un ciudadano, y como tal debemos darle las herramientas para que se convierta en ciudadano y pueda después definir cuestiones tan importantes como el destino de su país, por ejemplo. Bueno, conocer tu opinión en relación a eso. Sí, sin lugar a dudas. Yo no niego la importancia de la historia. ¿Sí? Si el joven no conoce la historia, obviamente no va a poder, eso se ve claramente, no va a poder elegir con claridad y realmente con certeza. Sí, yo creo que sí. Lo que yo digo es que reveamos estos conocimientos tan académicos a los que estábamos tan acostumbrados décadas atrás. Eso es lo que yo pongo en cuestión. ¿Qué conocimientos tiene que enseñar la escuela? Y obviamente que hay conocimientos mínimos que tienen que ver con la historia. Ahora, yo pregunto, ¿es necesario que sepamos de memoria el preámbulo de la Constitución? Y no sé.
¿sí? Podemos debatirlo, no digo que no sea, pero entonces hay muchos aprendizajes que los alumnos los toman como obligatorios, pero no son significativos. Los estudian, los replican de memoria, pero después no pueden llevarlo a su vida cotidiana. Entonces, lo que les enseñemos a los estudiantes tiene que servirle para la vida diaria que llevan ellos en ese momento y para su futuro, por supuesto. Gracias. En síntesis, no sería cambiar tanto los contenidos, sino la metodología de esos contenidos. O sea, cómo los aplicamos. No sé si va por ahí. Yo creo que el docente elige qué enseñar y qué no según los contextos en los que están estos niños a los que les está enseñando. Con distintas metodologías, cada uno elegirá cuáles son esos contenidos, ¿sí? Pero me parece que, no sé si, voy a ver porque están chateando y me dicen, la clave está en convertir esos contenidos en saberes socialmente significativos. Claro que sí. Eso es lo que dice María del Huerto, coincido. Nosotros no necesitamos chicos que puedan repetir de memoria la Constitución, chicos que puedan repetir de memoria los ríos de Europa, como los podría repetir hoy yo. No tiene sentido, ¿sí? Creo que, ¿qué le es significativo hoy a un joven de Rosario, a un joven de Zárate, como son ustedes, o de otro lugar? Ver cuál es la significatividad y lo socialmente relevante para que obviamente lo aprenda y para que cambie la realidad. Creo que nosotros la función del docente es ayudar y dar herramientas, decía Paulo Freire, para ayudar a liberar al estudiante, ¿no? Para ayudarlo a emerger de la situación que lo oprime. Bueno, obviamente esto quiere decir conocimiento socialmente relevante, claro. Ahí diste justo una clave, que a veces lo hablo con mis hijos. Terminan el secundario y no saben siquiera cuáles son las calles de su ciudad. Eso ocurre. Vos estabas hablando justamente de enseñarles a los chicos de acuerdo al ámbito o al ambiente en que se están desarrollando. Creo que eso es parte también de la nueva alfabetización que tendríamos que estar repensando. Sí, No. y también mirarnos a nosotros como papás, ¿no? Digo, porque a veces echamos siempre la culpa a la escuela, y yo digo, en la escuela están 4 horas y en casa están 20, ¿Verdad? ¿no? Y una vez mi hijo me dijo, iba a 4º grado, y me dice, mamá, ¿qué es una hemeroteca? Ay, le digo, ¿cómo? ¿La escuela no te llevó a la hemeroteca? Y después digo, no, el error es que mamá no te llevó a la hemeroteca. ¿Cómo puede ser que mi hijo de 4º grado no supiera lo que es una hemeroteca? Bueno, ahí está también la función de los padres. ¿Qué hacemos los papás? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Los llevamos a las bibliotecas? ¿Los llevamos por las calles y le decimos cuáles son? ¿Les vamos explicando cuando vamos, o cada uno va con su teléfono mirando para adelante, o caminamos y cada uno por su lado? Quizás necesitamos también este diálogo con nuestros hijos, que a veces reclamamos que en la adolescencia es un chico ermitaño que no me mira, no me contesta, pero yo no hablé con él desde que nació, ¿no? No tuvo un diálogo fructífero desde que nació. Entonces tenemos que, en este diálogo de ida y vuelta, tiene que ser desde siempre. Y obviamente que hay chicos que no en las calles de la ciudad, y empecemos a mirar a quién le corresponde enseñarla. Le corresponde a la escuela, le corresponde aprenderlo solos, les corresponde aprenderlo con los padres, con la familia. Bueno, son cuestiones a revisar. Es un conjunto de cosas. Me parece que esto de acercar la familia a la escuela también es importante. Es Claro. algo que se está hablando hace mucho tiempo y todavía no se logró, quizás. Uh-huh. Así es. Es complicado también porque la escuela también tiene que tener un rol igualador. De repente no todos los chicos tienen las mismas familias. O sea que por ahí algunos tienen unos padres que lo pueden llevar a la hemeroteca, y hay otros padres que tampoco saben lo que es una hemeroteca. Claro. Entonces, claro, es complejo el tema. Sí, por eso la escuela tiene que, Claro. ahí es lo que decimos, lo socialmente relevante tiene que darlo a la escuela, claro que sí. Claro, Sí, sí. claro. Por eso tiene que estar de acuerdo en un contexto, claro. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver. Hola, bueno, yo quería felicitar me emociona, Irene. a mi gran compañera de colegio, Karina, que fuimos compañeras muchos años. Así que bueno, hola Cari, siempre por escucharla. Yo soy psicopedagoga, soy vivo en Pergamino, pero bueno, soy de San Nicolás como Karina. Así que para mí un orgullo muy grande, porque cuando hablaba Karina, por supuesto, reflejaba mis propios aprendizajes.
Así que bueno, desde mi lugar, bueno, nosotros estamos trabajando en el colegio donde trabajo todo este tema de la escuela híbrida, Karina, ¿viste? La combinación de la virtualidad con lo presencial, ¿verdad? Es que yo digamos, quería tener tu opinión, a ver qué opinas de esto, porque uno lo está trabajando y a veces me pasa a mí personalmente que es como que tampoco me la creo yo, digamos, digo, ¿esto va a pasar? ¿Esto será así? O volveremos a la normalidad con la tecnología, ¿no? Porque creo que se va a aprovechar por lo menos en el contexto donde yo trabajo, que es un colegio privado. Entonces eso te quería preguntar si vos realmente también estás convencida de que eso nos puede suceder. El audio, Karina. Yo estoy y quiero creer que esta pandemia nos tiene que dejar muchas enseñanzas sociales, individuales, y nos tiene que cambiar como seres humanos, como humanidad, ¿no? Porque separó el mundo, literal, separó el mundo, y la naturaleza se mostró, y nosotros tenemos que empezar a reflexionar, la escuela tiene que empezar a reflexionar sobre eso también. ¿Qué pasa cuando el mundo se para? ¿Qué hacemos nosotros? Yo particularmente creo que nos tiene que hacer cambiar. Y me da mucha alegría, Irene, tenerte acá, porque nosotros tuvimos una escuela secundaria maravillosa, una escuela primaria donde había mucho de la escuela Cosetini, y realmente a mí mi escuela secundaria me dio muchas herramientas que en mi casa no me podían dar. Entonces, como bien decíamos hoy, creo que la escuela es la que facilita la posibilidad, la que da herramientas y la que abre al mundo. Nosotros teníamos una profesora que se llamaba Tinita Valdés, que ella iba todos los fines de semana a Buenos Aires, iba a escuchar ópera, iba a ver ballet, y ella todos los lunes venía y algo nos contaba de lo que veía. Y a mí me parecía maravilloso, yo que iba una vez por año a Buenos Aires, me parecía un mundo maravilloso, y yo conocí el ballet y la ópera gracias a ella, a partir de lo que ella contaba. Entonces, a mí me parece que, por eso insisto mucho que la cultura, desde mi lugar de cultura, trabajar, como hice también en un programa provincial que se llamaba Mirada Maestra, que trabajamos con las maestras y le ofrecíamos a las maestras una entrada de cine gratis, descuentos en librerías, porque creo que es fundamental que una maestra lea un libro por mes, creo que es fundamental que la maestra vea cine, que el profesor vea películas y a partir de las películas y imágenes pueda pensar otra forma de ingresar al aula. De lo contrario, vamos a quedarnos en la fotocopia, que yo siempre digo es huérfana de autor muchas veces, porque la fotocopia roída no sabemos ni de dónde la sacamos. Y empezar a valorar a los libros, empezar a valorar a los textos escritos y textos digitales, y también a las imágenes. Cuando digo imágenes, digo un baile, digo una canción. Yo particularmente cuando doy posmodernidad, lo primero que hago es escuchar la canción de Fito Páez Al lado del camino. Se las hago escuchar 2 veces y que anoten lo que dice Fito Páez. Y eso es la posmodernidad. Y a partir de ahí construimos el concepto posmodernidad. Y es una canción de un autor de este tiempo y que los chicos escuchan todo el tiempo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos, creo yo, que romper con la escuela, esa escuela tradicional, y mostrar otras herramientas. Nosotros teníamos una maestra en la escuela primaria, la maestra de quinto C, que era Graciela Gardela, que ella todos los meses nos hacía escribir obras de teatro en función de los temas que estábamos dando, las dirigíamos, y los días viernes, el último viernes de mes, teníamos que mostrar esas obras de teatro, y de 11:30 a 12 nos dejaba hacer un picnic. Y para mí, ese día era un día perdido. Yo siempre creí que era un día perdido, hasta que después empecé a estudiar y me di cuenta que era la conclusión de esa maestra de todo un mes de trabajo, porque ella a veces me hacía escribir la obra a mí, entonces trabajaba lengua, a veces se la hacía escribir una compañera, dirigíamos, hacíamos de distintos personajes, el rol del teatro también, la función que cumple el teatro en la escuela, de un alumno tímido poder demostrar quién es, qué sentimientos tiene. Entonces, ese alumno poder hablar en nombre de otro.
Es decir, que ella atravesaba el arte y después nos dejaba esa media hora hacer el picnic. Y sin embargo, fíjense, como todo un trabajo de una maestra, que me di cuenta, creo que tenía 35 años cuando me di cuenta que ese era un trabajo mucho más pedagógico que no un dejar libre a los estudiantes para que media hora coman chisitos o Coca-Cola, ¿no? Entonces creo que ahí está la función del docente, ver que el alumno tiene hora libre cuando en realidad está haciendo un trabajo importante, como hacían las Cosettini, que iban a la de la fuente, la superficie de la plaza, estudiaban las plantas y estudiaba al señor que tocaba el organito, hacían escribir una redacción sobre eso. Creo que ahí está la vuelta de tuerca que nos falta en algunas escuelas, no quiero decir todas, que hay escuelas que trabajan de manera maravillosa, pero en muchas escuelas. Sí, gracias Irene por haber venido. Aprovechar el tiempo que es tan valioso. Nada más ni nada menos. Un placer porque, bueno, la Karina siempre fue una alumna aplicada en el colegio. A nosotros, ella nombró una profesora que tuvimos, que a mí también me marcó, que fue Tinita Valdés también, que aparte nos enseñó a estudiar. Nos enseñó a estudiar y para mí eso fue, yo también tengo 4 chicos, de mi casa 4 hijos, y uno a veces ve la falta de que tuvimos esos aprendizajes, digamos, que nos duran, porque yo hoy todavía tomo nota, hago cuadros, bueno, ahora hago por ahí hago PowerPoint, pero eso quedó grabado en mí, no me lo puedo sacar. Sí. Enseñaba a hacer cuadros sinópticos muy concretos, y eso es bueno. Sí. Nos enseñó a resumir. Bueno, a mí me marcó, por ejemplo, ella. Así que, bueno, creo que ojalá aprovechemos esta oportunidad para cambiar, para poner también al alumno en el centro de la escena, y creo que lo necesitamos todos, pero bueno, puede ser que nos acompañen las políticas públicas. Ojalá que sí, ojalá que sí. Te quiero. Gracias. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Te agradezco en nombre del Espacio de Pensamiento Alfonsinista por haber accedido a charlar con nosotros a este primer encuentro virtual. Así que bueno, el primero, como digo, va a haber otros de otras temáticas seguramente, pero siempre vas a estar presente, siempre vamos a estar invitándote para que estés con nosotros y nos des tu punto de vista también. Bueno, muy amables, muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación y por haberme tenido en cuenta esta vez y otras veces también anteriores. Así que muy, muy amables y han sido muy gentiles conmigo. A disposición para otra vez. Gracias. Gracias a todas.